quien es consultor en empresas familiares. ¿Cómo estás, Efe? Bienvenido. ¿Cómo te va, Dani? Muchas gracias, muy amable. Bueno, empezamos a hablar la semana pasada respecto del entrenamiento para quien va a suceder en la empresa al fundador. Sí, la importancia de la sucesión o de la transferencia del liderazgo en la empresa familiar, y reiteramos, no necesariamente estamos hablando del fallecimiento del fundador, al contrario, estamos hablando de la posibilidad de que el fundador se retire de la empresa con salud para poder disfrutar los años que le queda, seguramente en algún otro lugar de la empresa, como es un directorio o directamente como es el accionariado o los dueños de la empresa. Entonces, estamos hablando de eso, pero todo eso exige una transición ordenada y con tiempo, ¿no? Precisamente no hay que esperar el fallecimiento del fundador para empezar a pensar quién va a ocupar ese lugar. Muchas veces se quiere hacer como una corporación o digamos algo colegiado, si se quiere, entre los hermanos para poder dirigir la empresa. La empresa, lo ideal es que sea dirigida por una sola persona. Y ahí vienen las características que tiene que tener esa persona y la preparación que tenemos que hacer para, cuando llegue el momento de la elección de esa persona, tengamos los criterios claros de cuáles son esos criterios para poder definir esa persona que tiene que ocupar ese lugar. Tenemos que tener consideración que hay 4 cuestiones clave. Primero, la autoridad. El fundador transfiere una autoridad a una persona. Eso es algo externo a esa persona que va a ser elegida para poder conducir la empresa. Y estamos hablando solamente de la parte operativa del negocio, ¿sí? No estamos hablando de la parte de la propiedad. Es una cuestión legal y que tiene derecho y que está establecido. Estamos hablando de la otra, donde el fundador elige quién va a sucederlo. Entonces, esa primera parte es fundamental, porque esa autoridad tiene que estar legitimada también por el resto de las personas, y no solamente por los empleados y también los clientes, sino incluso por toda la familia. Porque cuando el fundador en algún momento falte y ese sucesor continúe en ese lugar y no esté legitimada por la familia, solamente legitimado por el fundador, y ocurre, ahí van a venir graves conflictos donde seguramente el sucesor tenga que salir de ese lugar, ¿verdad? Porque va a ser tan fuerte la presión de todo el grupo familiar para que esta persona se vaya. Entonces, esta transferencia del liderazgo de autoridad no es menor. Pero también hay 2 cuestiones que tienen que ver con el sucesor, digamos. Uno es la cuestión del conocimiento y la otra, la cuestión del liderazgo que tenga esa persona. Lo que se transfiere es la propiedad y la autoridad. Lo que no se transfiere es el liderazgo, ¿no? Y son 2 cuestiones, 2 mundos distintos. Al liderazgo y al conocimiento hay que construirlo. Ahora, vamos con el conocimiento. El tema del conocimiento es particularmente sensible porque uno puede llegar a tener una carrera de grado, el sucesor, puede hacer una maestría en la administración de empresa, pero no puede llegar a tener la experiencia de cómo aplicar esos conocimientos a la empresa donde va a dirigir. Y esta es una cuestión clave. Y ahí entran 2 disciplinas también a trabajar en la ayuda del sucesor. Por un lado, la mentoría de alguien que ayude a esa persona a aplicar los conocimientos que trae de una maestría en la administración de empresas, supongamos, pero también un coach que le permita, un coach ontológico particularmente, que le permita al sucesor a romper creencias y barreras psicológicas para poder avanzar, incluso trabajar en equipo, trabajar con otras personas. Cosa que, si bien se pueden llegar a aprender teóricamente en una maestría, no es fácil aplicarlo. Llevarla a la práctica. Para nada. Entonces, el conocimiento es clave, pero no solamente el conocimiento teórico, sino fundamentalmente el conocimiento empírico, práctico, ¿no?
El liderazgo también. El liderazgo, bueno, lamentablemente no se puede pasar un chip a otro, por ahora, al menos. Entonces, ese liderazgo delante de los empleados, delante de los clientes, incluso de la familia, y estamos hablando de un sucesor que puede ser de la familia o puede ser externo. Si es externo, se le complica mucho más. Porque si es de la familia, bueno, tiene una chance de tener la sangre del fundador y haber compartido experiencia con la familia. Ahora, si el fundador decide que sea alguien externo a la familia, bueno, va a tener que trabajarse mucho más esta cuestión de legitimidad de la familia respecto a esta persona. Y un punto final que tiene que ver con las estructuras institucionales que tiene que tener la organización para que el sucesor pueda llevar adelante su trabajo. Y estamos hablando de un consejo de familia, que ya lo hemos reiterado en varios programas, una reunión de dueños, de accionistas, que permitan analizar la rentabilidad del negocio y para dónde va financiera y económicamente el negocio y estratégicamente, un directorio si se puede y fundamentalmente una gerencia bien aceitada. Si estas cuestiones no se dan, lamentablemente va a fracasar el liderazgo y conocimientos que tenga y autoridad que tenga el sucesor, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita esos soportes organizativos, institucionales, para poder llevar adelante bien su trabajo. Entonces, para empezar a pensar la sucesión del liderazgo del fundador a alguien, sea externo o de la familia, hay que trabajarlo de esa manera, ¿no? Pensar cuál es el conocimiento, la preparación, la formación que tiene la persona o que debería tener, el liderazgo que tenga y si tenemos las estructuras institucionales de la organización ya listas para que esa persona pueda incorporarse como sucesor del fundador. Claro, qué interesante la elección y el proceso, ¿verdad? Porque vos hablabas del conocimiento por un lado, un conocimiento en administración que muchas veces el fundador no tuvo. Totalmente. Pero que ahora la empresa ya es más grande, está más constituida y necesita que la persona que lidere la empresa tenga ese conocimiento. El liderazgo, que tampoco se transfiere y que a veces en los cuadernos no enseñan. Y aunque lo enseñan. Y aunque lo enseñen, hay que llevarlo a la práctica. Y por la falta también, digo, en la comparación de la cintura que puede tener quien suceda Exactamente. La cintura entre comillas, ¿no? A quien suceda al líder anterior, al fundador. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde y la falta de herramientas, tal vez, pienso yo, en que ser el nuevo líder es mandar a todos. Sí, seguro. Pero por falta de práctica y, como digo, cintura para llevar adelante una empresa. Y no es lo mismo la capacidad que tuvo el fundador para llevar adelante la empresa solo, y la levantó solo, hizo todo solo. Y el tire y afloje. Exactamente, a tener un equipo de hermanos, ¿no? Donde tenés que negociar con tus hermanos un montón de cuestiones. Y especialmente esta. He trabajado con empresas donde uno empieza a hacer un proceso de consultoría, el fundador dice, bueno, ¿en cuántos meses yo me voy? ¿Viste? Ya te tira la mochila. Claro. No, hay otros equipos de hermanos que dicen, no, fulano de tal tiene que ser el fundador. Pero hay otros equipos de hermanos donde dice, mirá, acá todos estamos capacitados para eso. En esos lugares es más difícil poder charlar todas estas cuestiones, porque ahí son todos líderes y todos tienen capacitaciones y todos están preparados para ese lugar. Ahí es mucho más difícil poder hacer la elección. Claro, bueno, qué interesante y qué largo y arduo ese trabajo, ¿no? Seguiremos tratándolo aquí en Mediodía Noticias. Gracias, Efe. Muchas gracias a vos. Seferino Saín, quien es consultor en empresas familiares, hoy hablando justamente de las claves para suceder al fundador, el sucesor en cuanto al liderazgo en una empresa familiar. Seguiremos tratando de este tema interesantísimo. Ahora hay más Mediodía de Noticias, Guayi. Exacto.